ellos, ¿no? Un poquito más fisiológico. O sea, podemos agarrar más enfermedades. ¿Ok? Listo. Ahora, tú tienes en tu sangre, ¿qué cuerpos tenemos en la sangre? Uno rojito, ¿cómo se llama? El glóbulo rojo, ¿no? ¿Cuál es la proteína que captura el oxígeno? La hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina va a ir a un sitio, la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo, ¿no? El alveolo. Tú cuando inspiras, ¿qué molécula ingresa al alveolo para el intercambio? El oxígeno. O sea, ingresan muchas, pero este es la más principal. ¿Okay? Y este glóbulo rojo con su hemoglobina siempre va a tener un ion hidrógeno que lo va a intercambiar. Porque cada reacción química que sucede tiene que haber un intercambio, un juego de moléculas, ¿no? Entonces, cuando este oxígeno llega, intercambia y la hemoglobina se carga de oxígeno, ya tiene su oxígeno, entonces hay una liberación de hidrógeno. Ese hidrógeno, ¿con quién se junta? ¿Con quién se junta para formar un ácido carbónico? ¿Con él? No. Muy bien, con el bicarbonato. ¿Y cómo es el bicarbonato? HCl. Muy bien, HCl. Entonces, el HCl, que es el bicarbonato, es un buffer. Buffer lo llamamos a los tampones. ¿Por qué son tampones? Porque estas moléculas son muy dañinas si es que están en mucha cantidad, ¿no? Entonces estos iones hidrógeno pueden llegar a ser dañinos en los tejidos si es que están sueltos. Entonces, ¿quién los agarra? El bicarbonato. Cuando se juntan, ¿qué forman? Muy bien, H2CO3, que es el ácido carbónico, Perfecto. Y en el pulmón tenemos una enzima, perfecto, que se llama la anhidrasa carbónica. La ponemos, listo, que va a digerir, va a hacer el procesamiento de esta molécula que tenemos por acá, de esta sustancia, y va a producir agua y CO2. Y había una pregunta, ¿no? ¿El CO2 es volátil o no volátil? Es el volátil, ¿no? Volátil, ¿no? Entonces, es por eso que va a salir por el pulmón. Luego, H2O, agüita. El agua se evapora por medios físicos, por el pulmón sale cuando expiras, y el CO2 es lo que llegamos a expirar, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, todo esto, todo lo que acaba de pasar se repite, pero millones de veces por segundo. ¿Okay? ¿Y qué pasa cuando botas bastante CO2? ¿Cómo lo llamamos con respecto al componente respiratorio? Cuando baja el CO2, que es el PCO2, nosotros vemos en el AGA, ¿no? El PCO2, la presión parcial de CO2. ¿Okay? El PCO2, que lo calculamos en sangre, cuando baja, ¿qué decimos que es? ¿Una qué? Eso es lo que ustedes deben saber. Es una alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Esto no te olvides, eso entiéndelo, pero esto no te olvides, porque esto es lo que te ayuda a interpretar tu ABA, te ayuda, baja. Una alcalosis, ¿ok? Eso es lo que te ayuda, ¿ok? Eso es lo que te ayuda. Ahora, si es que esto sube, sería acidosis respiratoria. Y doctor, de todo esto que estamos viendo, me doy cuenta de que esta molécula es importantísima, ¿no? El HCO3, el bicarbonato, es importante. Es la que regula el hidrógeno que se convierta en carbónico y después salga el CO2 con el agua, ¿no? Por eso es un buffer. ¿Y dónde lo vamos a producir? ¿Dónde va a liberar esta sustancia? En el
Muy bien, por ahí escuché en los riñones. Perfecto. Entonces, esta compensación que acabamos de ver, que es en los riñones, es tardía. Tardía. ¿Ok? Entonces, cuando el bicarbonato está elevado, es un buffer. Es un buffer. Cuando el bicarbonato está elevado, ¿qué nos produce? Una alcalosis. Ahora, alcalosis es cuando hay mucho buffer, ¿ok? Entonces, cuando el bicarbonato está elevado, tú vas a saber que es una alcalosis. Si es bicarbonato, sería alcalosis metabólica. Ya no te refieres a respiratorio, porque en respiratorio, ¿qué vas a ver? Tu PCO2. O sea, tú debes tener acá en tu mente, te dicen acidosis respiratoria, ¿te vas a ir al bicarbonato? No. ¿A dónde te vas? Al PCO2. Una vez que interpretas esto, tú dices, es una acidosis respiratoria. Hay mucho ácido, necesito un buffer. Entonces, ¿qué es lo que va a subir si es que es una acidosis respiratoria? ¿Qué necesitas? Volverlo alcalino. Tienes que volverlo alcalino, ¿no? Entonces, con el pasar del tiempo, que es un poquito tardío, el riñón va a liberar, ¿qué va a liberar? Bicarbonato. ¿Okay? Entonces, los niveles de bicarbonato, los niveles de CO2, es lo que nosotros vemos en el aire. ¿Okay? Entonces, tú cuando dices, el PCO2 está elevado, ok, voy a ver si el riñón ya lo ha compensado. Me voy al riñón y dices, no, todavía está dentro de los rangos normales, que creo que es entre 12 y 24. ¿Okay? Acá lo vamos a poner entre 40 y 60. Ahorita les doy el datito, 42. Está 42 y 35. ¿No? Ok, entonces cuando está más de 42, tu CO2, tú dices que es una acidosis. Entonces te vas al bicarbonato y dices, no, el bicarbonato está dentro de 2 y 24, todavía no lo ha compensado. Entonces estás en un medio, en una acidosis respiratoria aguda. Si es que responde el riñón, ya estarías en una acidosis respiratoria crónica, porque el riñón compensa luego. ¿Okay? Entonces, con respecto a lo que ustedes han hecho, ¿qué votamos? ¿Qué votamos con cada expiración? CO2. Entonces, si aumentas la frecuencia respiratoria, ¿cómo se llama? Una hiperventilación. Hiperventilación. Vas a botar más CO2. Y si botas más CO2, el PCO2 baja. ¿Qué vas a tener? Alcalosis respiratoria. ¿Ok? Sencillo, simplemente lo que ustedes acaban de hacer es aumentar la ventilación. Y si es que yo quiero, por ejemplo, si es que bajas la frecuencia respiratoria, ¿no? Hay una hipoventilación, entonces aumentaría la concentración de CO2 y eso produciría una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que comprendan. Simplemente respirar más, eliminas más CO2. Respirar menos, cuando respiras menos, no botas tanto CO2, entonces se acumula y te produce una acidosis respiratoria. Ok. Para esto, la hiperventilación, la causa más frecuente, ¿cuál creen que es? Muy bien, perfecto. Cuando se ponen ansiosos, ¿no? Ustedes en su examen, ¿se acuerdan de su primer examen? Ya todos estaban, no en alcalosis, ¿no? Están respondiendo, así, ya saqué 20. Y peor, ya cuando ven sus notas ya se descompensan. Entonces, la hiperventilación es sobre todo por ansiedad. A veces hay crisis de ansiedad.
Entonces, esas crisis de ansiedad donde una persona ventila bastante o hiperventila, hace que baje el CO2 y te dé una alcalosis. Ahora, doctor, ¿cómo sabe mi cuerpo si es que tiene que hiperventilar, hipoventilar? Entonces, nosotros tenemos en el cerebrito, bueno, no en el cerebro netamente, tenemos en el dónde, en el tallo, ¿no? Específicamente en el bulbo, los centros reguladores de cardiorrespiratorios, ¿no? Que regulan tanto la frecuencia cardíaca como la respiración. Y aquí, adivinen a qué son sensibles. A CO2. A CO2. ¿Y quién más? A iones hidrógeno. Iones hidrógeno. ¿Okay? Entonces, si es que baja el pH, entonces que digamos está menos de 7.35, ¿no? Está así. Entonces los iones hidrógeno están bajos. Entonces, ¿qué va a mandar tu cuerpo a hacer? Si estás en una acidosis, los iones hidrógeno están bajos. Entonces estás en una acidosis. ¿Qué necesitas? Volverlo o sea, nivelarlo, provocando una alcalosis. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hiperventilar. Eso quiero que entiendan. Yo te pongo en el examen. Si los iones hidrógeno disminuyen, los sensores del bulbo, ¿cuál es la orden hacia el sistema respiratorio? ¿Hiperventilación o hipoventilación? Y tú ya debes saber. ¿Okay? Iones hidrógeno bajo, estás en acidosis. Ok, entonces debo bajar mis niveles de CO2, porque los niveles de CO2 te dan más acidosis. Entonces, hiperventilas. Bajas el CO2, entonces hay una regulación. ¿No? Te digo, por ejemplo, niveles de CO2, a ver, perfecto, ya, niveles de CO2 bajos. Lo detecta el bulbo. Niveles de CO2 bajos, ¿qué sería una? ¿Qué sería? Muy bien. Sería una alcalosis, ¿no? Pero no necesariamente una alcalosis respiratoria, solamente estoy diciendo que los niveles de CO2 en el bulbo están bajos, ¿ok? Si es que los niveles de CO2 en el bulbo están bajos, dice, no hay una alcalosis, está yendo para la alcalosis, entonces debo provocar y contrarrestarlo, provocando una acidosis, ¿no? Entonces la acidosis se provoca con una hipoventilación. Entonces ya entendí, ya clarito, simplemente es respirar más, respirar menos, pero esto tiene algunas patologías. Lo que estamos viendo es lo más sencillo. Tenemos las neumonías, ¿no? Que provocan un tipo de acidosis respiratoria aguda, ¿no? Entonces eso ya lo vamos a ver un poquito más en fisiopatología. Pero la cuestión es que comprendan cuál es el juego de iones hidrógeno, CO2, bicarbonato, porque después compensa el riñón, y si es que veo un CO2 elevado, me voy al bicarbonato para ver si es agudo o crónico. ¿Ok? Listo, muchachos. Terminen su... Ya está, ¿no? Tienen que pasar su...